Por favor, confírmenme si me escuchan. Sí, licenciado. Tan Sí, amables. licenciado. Muy bien. Solamente quiero que tomen nota de lo que les voy a comentar en este momento. Estoy sin la cámara y no voy a ver una presentación porque en este momento estoy en mi vehículo, casualmente aquí por el área de la carretera interamericana, con uno de los bloqueos que no me permitió llegar a donde iba a transmitir en forma, de la forma normal. De tal manera que mi clase la voy a tratar de impartir en esta forma. Si por algún motivo no le doy acceso a algunas personas que están pidiendo la autorización, será pues por las mismas circunstancias, y si no hay una presentación, pues reitero, es por la situación que en este momento estoy pasando acá en este bloqueo. Esto no va a ser una limitación a que yo les esté trasladando en horas de la tarde, si terminamos el tema, en la presentación que yo les tenía para este día. De tal manera que igual van a contar con la presentación, pero quiero que tengan un poquito de paciencia en cuanto a que la transmisión pudiera interrumpirse por el momento y la forma en que estoy circulando, o pudiéramos tener algún inconveniente. Así que quedando todo esto claro, vamos a hablar hoy del punto que nos corresponde. Hoy me corresponde platicar sobre los actos procesales. Para hablar un poco de los actos procesales, creo que es importante irme un poco al tema del derecho sustantivo. Yo estoy seguro que ustedes recordarán algo de lo que voy a mencionar en este momento, y es referente a los temas de el negocio jurídico, los actos jurídicos y los hechos jurídicos. Si ustedes recordarán, cuando vieron el tema de derecho civil sustantivo, les tuvieron que haber explicado que para el nacimiento de una obligación, pueden estas obligaciones surgir de actos, de hechos o de negocios jurídicos. También recordarán que la gran diferencia entre hechos, actos y negocios jurídicos no era ni más ni menos que la voluntariedad. Por ejemplo, cuando hablábamos de los hechos jurídicos, pues son circunstancias naturales que dan nacimiento a las obligaciones. Por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, la muerte, por decir algunos ejemplos, un huracán. ¿Qué sucede cuando hay un terremoto? Pues lógicamente las aseguradoras tienen que cubrir algunas obligaciones que se comprometen a través de los seguros, y eso nos puede dar la pauta de que eso da nacimiento a obligaciones. Son muchas veces las obligaciones provenientes de hechos lícitos, pero naturales. Y por el otro lado, encontramos los actos jurídicos. En los actos jurídicos no surgen de hechos, cuestiones naturales, sino de actividades del hombre, pero muchas veces no con la voluntariedad de convertirlos en obligacionales. Me explico. Por ejemplo, en este momento yo voy manejando, yo tengo una colisión, no era mi intención, pero esa colisión da nacimiento a obligaciones. En todo caso sería el pago de los daños y perjuicios. Y el negocio jurídico, la característica del negocio jurídico es que aquí sí hay un acuerdo, hay un contrato por el cual las partes deseamos crear derechos y obligaciones. Eso es la idea del negocio jurídico. Pero ¿por qué estoy tocando estos temas, mis estimadas amigas y amigos? Pues porque lo mismo pasa en el proceso. Nosotros vamos a estar hablando en algunos minutos sobre el proceso judicial. Ustedes van a ver, pues, tal vez en unos minutos, creo que va a ser la siguiente clase, van a entender que el proceso es el mecanismo o el instrumento que nosotros utilizamos para resolver los conflictos ante un órgano jurisdiccional. Pues estos procesos, mis estimadas amigas y amigos, se rigen por actos y por hechos jurídicos. Pero en esto, por realizarse en el proceso, les vamos a denominar actos procesales y hechos procesales. Entonces, desde el momento en que ustedes llegan a un tribunal a ejercer la acción y presentan una demanda, pues empezamos a desarrollar actos y hechos dentro del proceso. Ahora, la misma diferencia de lo que acabo de mencionar del hecho y el acto jurídico, desde el punto de vista obligacional, pasa con el hecho y acto jurídico desde el punto de vista procesal. ¿Qué diferencia hay entre un acto procesal y un hecho procesal? Bueno, lo mismo. El hecho procesal son aspectos naturales que tienen influencia en el proceso.
Y el acto procesal, pues son actividades que desarrollan las partes o los sujetos dentro del proceso que tienen efectos jurídicos en el proceso. Los hechos procesales son naturales. Voy a regresar a algunos ejemplos. El mismo terremoto que había mencionado. ¿Qué creen ustedes que sucedería, por ejemplo, dentro de un proceso si hubiera un terremoto? Esto ya pasó en 1976. ¿Qué creen que sucede? Cuando están corriendo tiempos, están corriendo plazos, están corriendo, eh, pues es, esas circunstancias que obligan a las partes a desarrollar actividades dentro del proceso. Bueno, simple y sencillamente el hecho natural, como un terremoto, viene a suspender plazos. Lógicamente los plazos no van a correr después de una catástrofe de esa naturaleza. No va a correr el plazo que tenía alguien para plantear una apelación, no va a correr el plazo que tenía alguien para contestar una demanda. O sea, un hecho natural tiene efectos en el proceso y eso se llaman hechos procesales. De antemano quiero de una vez decirles que dentro del proceso hay un hecho natural que rige todo el proceso y que eso tal vez es el tema más complejo para ustedes de cierta manera, porque se van a encontrar con este hecho natural constantemente en toda la explicación que debe el proceso. El hecho natural a que yo me estoy refiriendo, mis estimadas amigas y amigos, no es ni más ni menos que el tiempo. El tiempo es un hecho natural, el tiempo es inexorable, nadie lo puede parar. Y el tiempo, como un efecto, como un hecho natural, tiene efectos en el proceso. Ustedes van a ver, cuando estemos ya hablando de los procesos, de que, por ejemplo, basado en ese famoso principio de preclusión que expliqué en alguna oportunidad, todas las etapas precluyen. Ustedes tienen un tiempo para proponer prueba, ustedes tienen un tiempo para contestar una demanda, ustedes van a tener tiempo para interponer un medio de impugnación, ustedes tienen tiempo para alegar una nulidad, o sea, todo se refiere a tiempo. Le voy a dar una idea del juicio ordinario que vamos a ver ya en algunos días. En el juicio ordinario pues, se presenta la demanda y hay un tiempo para contestarla, que son 9 días. Hay un tiempo para interponer excepciones previas, que son 6 días. Hay un tiempo para proponer prueba, que son de 30 días. Hay un tiempo para presentar alegatos, que es de 15 días. Hay un tiempo para dictar sentencia, hay un tiempo para las resoluciones del juez. Pero bien, en conclusión, la idea aquí que trato de explicarles es que dentro del proceso van a regir actos y hechos procesales. Y les doy un ejemplo de un hecho procesal típico que es el tiempo. Ahora, lo que más nos interesa para esta clase del día de hoy es hablar de los actos. O sea, los actos si hay participación de la voluntad humana. Recordemos quiénes son los sujetos dentro del proceso. Encontramos dentro del proceso o dentro de la jurisdicción o dentro de la acción los siguientes sujetos. Encontramos por un lado al juez. El órgano jurisdiccional es el que se encarga de dirigir el proceso. Cuando ustedes se dirigen a un juez, él es el que toma decisiones, él es el que dicta la sentencia, etcétera, etcétera. Entonces, el juez es un sujeto del proceso. Lo son también las partes. El actor, el demandado, el sujeto activo, el sujeto pasivo, también son parte del proceso. Y vamos a encontrar dentro del proceso terceros que también desarrollan actos dentro del proceso. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a dividir los actos procesales en tres. Vamos a hablar de actos procesales del órgano jurisdiccional, vamos a encontrar actos procesales de las partes y vamos a encontrar actos procesales de terceros. Yo voy a tratar de explicar esto, por supuesto, quiero de una vez que lo sepan, ustedes lo van a ir entendiendo ya en el transcurso de la explicación del curso, porque pues vamos a estar hablando siempre de actos procesales. Yo le voy a hablar de una demanda, de una contestación de demanda, de memoriales de proposición de medios de prueba, de memoriales de interposición de medios de impugnación, de los actos del juez, pero es importante que ustedes lo vayan encontrando en este momento. Entonces vamos a tener tres clases de actos procesales. Vamos a hablar de actos procesales del órgano jurisdiccional, vamos a encontrar actos de las partes y actos de terceros. Empecemos por el órgano jurisdiccional. ¿Qué actos procesales desarrolla el órgano jurisdiccional? Hay distintas clasificaciones, pero la clasificación tal vez más importante es la que determina que los actos procesales del órgano jurisdiccional se dividen en tres: los actos de decisión, los actos de comunicación y los actos de documentación. ¿Y de qué estamos hablando en este momento? Actos de decisión. El juez toma actos de decisión. El juez, cuando ustedes le presentan una demanda, decide.
Cuando el juez usted le proponen una prueba, decide. Cuando el juez usted le piden al final que tome una decisión de fondo, decide. Entonces, el juez todavía tiene actos de decisión, que no son ni más ni menos que esos actos por los cuales se le da movimiento al proceso por cada acto, valga la redundancia, en el cual el juez decide. Luego de esto tenemos también, después voy a explicar algunas cosas ya muy particulares del proceso nuestro. Luego de esto tenemos los actos de comunicación. Cuando el juez toma una decisión, pues hay que comunicarla. Y entonces el órgano jurisdiccional también desarrolla actos de comunicación. Y por último, el juez también desarrolla actos de documentación. Yo les decía, cuando hablamos un poco de la oralidad, por ejemplo, o hablábamos de la escritura como principios procesales, yo les decía a ustedes que no hay un proceso eminentemente oral ni un proceso eminentemente escrito. Siempre nos vamos a tener que auxiliar de la oralidad en los procesos escritos y un poco de la escritura en los procesos orales. Bueno, el juez todos los actos los está documentando. Si el juez desarrolla, por ejemplo, una diligencia de declaración de parte, hay que documentarla. Si el juez quiere desarrollar una declaración de testigos, hay que documentarlos. El juez desarrolla un reconocimiento judicial, lo tiene que documentar. Entonces, el órgano jurisdiccional desarrolla también un acto de documentación. Entonces, ya tratando de esto, de encuadrar los actos de decisión, los actos de comunicación y los actos de documentación del órgano jurisdiccional, lo voy a encuadrar un poco en el sistema nuestro, en el sistema procesal nuestro. ¿Qué actos de decisión toma el juez? Esto también estoy seguro que ustedes lo conocen. Los actos de decisión del juez están enmarcados en un concepto genérico que ustedes conocen y no son ni más ni menos que las resoluciones. Hago un paréntesis, perdón. ¿Está bien la comunicación? Disculpen. Sí, licenciado. Sí, todo bien, gracias. Les agradezco muchísimo. Para quienes se acaban de unir, les estoy comentando que estoy transmitiendo desde mi vehículo y ahorita en movimiento. Lamentablemente por los bloqueos que se dieron el día de hoy, estoy circulando por la carretera interamericana, y si si en algún momento hay una interrupción de la transmisión, quiero que me disculpen. Igual he reiterado que voy a subir en horas de la noche el video que tenía programado para hoy, para la presentación. Pero bien, regreso otra vez a esto. Entonces, cuando el juez hace y toma un acto de decisión, esto se denomina resolución. Y el juez decide a través de tres circunstancias o tres resoluciones distintas. En primer lugar, los jueces dictan decretos. ¿Qué es un decreto? El decreto, amigas y amigos, son resoluciones de mero trámite. Cuando al juez solo le presentamos la demanda y él le da trámite a la demanda, lo que dicta es un decreto. Cuando el demandado contesta la demanda, el juez dicta un decreto. Cuando yo le pido que se abra prueba del proceso, el juez dicta un decreto ordenando la apertura a prueba. Cuando yo le pido al juez que reciba una prueba de declaración de parte, el juez dicta un decreto ordenando la declaración de parte. Y en general, los decretos lo que le dan es movimiento al proceso. O sea, si ustedes analizan un proceso, la mayoría o el 90% de las resoluciones del juez son decretos, con los cuales se le da trámite. Admite para su trámite, tiene por contestar la demanda en sentido negativo, abre a prueba el proceso, recibe medios de prueba, señala diligencias. Todo eso, estimadas amigas y amigos, se llaman decretos. Son resoluciones de mero trámite y que por supuesto sirven para eso, para que el proceso tenga su trámite adecuado. Pero el juez también decide sobre situaciones de fondo que no es el asunto principal. Vamos a pensar nosotros, para poner un ejemplo, que estamos promoviendo un juicio ordinario de nulidad de un testamento. Hemos alegado la nulidad de un testamento porque no se cumplieron los requisitos formales del testamento. Sucede que era un testamento común abierto y no hubo testigos. Y la ley es clara que cuando hay un testamento tiene que haber dos testigos. Entonces aquí no hubo testigos, no se determinaron testigos, y entonces yo vengo a plantear la nulidad de ese testamento bajo los argumentos de que no hay testigos. Entonces estoy pensando en un juicio ordinario. ¿Cuál es el asunto principal de ese juicio ordinario? Declarar la nulidad del testamento.
Eso lógicamente lo voy a obtener yo cuando se dicte la sentencia. Pero en el ínterin, estimadas amigas y amigos, desde el momento que yo presento la demanda hasta antes de que se dicte la sentencia, se va a dar una serie de vicisitudes, pueden haber una serie de controversias que el juez tiene que decidir. No estoy hablando de las resoluciones de trámite, estoy hablando de las resoluciones donde el juez decide una controversia accesoria que no es el asunto principal. Por ejemplo, si a mí me hacen mal una notificación y yo planteo una nulidad de la notificación, entonces ya hay una controversia. El juez tiene que decidir si efectivamente la notificación fue verdad, válida o fue nula. Si yo, por ejemplo, participo o me convocan a una declaración de parte y no me notifican con la anticipación debida y yo alego la nulidad del acto, ya se convierte esto también en una controversia. Si yo, por ejemplo, tengo embargado un bien y quiero que el juez me reduzca el embargo porque creo que el embargo es excesivo, también hay una controversia. Entonces, dentro del proceso van a existir ciertas controversias que nosotros vamos a conocer como las incidencias. Van a haber incidencias dentro del proceso. Ustedes creo que han oído hablar del proceso accesorio, vamos a hablar del más adelante, no el día de hoy, pero más en una próxima reunión, donde los incidentes son los asuntos accesorios que surgen dentro del proceso principal. Alegar que una notificación sea nula, alegar que se pueda rebajar un embargo, alegar cualquier circunstancia, amerita que el juez decida sobre ese asunto. Y entonces, normalmente estas controversias se deciden a través de estos procesos que, insisto yo, se denominan procesos incidentales. La resolución que decide ese proceso incidental no es un decreto, es una resolución que debe ser motivada y en la cual él decide si es válido o no es válida lo que hemos alegado dentro del proceso, si es válida la notificación o no lo es, si fue válida la citación que se me hizo o no lo es, y por consiguiente lo que el juez dicta acá es lo que vamos a conocer como un auto. El auto es una decisión de fondo de un asunto accesorio, que no es el asunto principal. Me viene casualmente a la mente en este momento en un examen en la Escuela de Estudios Judiciales donde queríamos hacer exámenes para que pudiera ingresar gente al puesto de secretario, que hicimos esta pregunta, era un examen como de admisión para poder optar a una plaza de secretario en los tribunales. Y la pregunta decía, ¿cuál es No se escucha. No, Sí, no yo se creo que se quedó escucha. sin señal. Se quedó sin señal, seguro. Sí, se cortó la señal. Doctor, se le cortó la señal desde que empezó el ejemplo. entonces? No se escucha. No escuchamos la pregunta que dijo que le habían hecho a la plaza del secretario. Creo que él tampoco nos está escuchando. Pero sí me escuchan este. Es que se le entrecorta, licenciado, no logra terminar.
¿Logran escucharme ahora? Disculpen. Sí, licenciado. Muchas gracias. Bien, les cuento que pasé por un área donde no llega la señal muy bien, entonces me disculpan del caso. Yo sí les escuchaba a ustedes, pero ustedes no me escuchaban a mí. Les estaba explicando yo que habíamos puesto con una prueba de admisión para un puesto de secretario en la Escuela de Estudios Judiciales la pregunta sobre la diferencia entre decreto, auto y sentencia. Y encontramos una respuesta donde alguien que quería ser secretario de un juzgado decía que el decreto eran los que dictaba el presidente, el auto los que circulaban por la ciudad y la sentencia con las que se condenaban a los delincuentes. Pues tenía más o menos la idea de lo que podía ser una sentencia, pero no en lo demás. Entonces, un juez dicta un decreto, que son sus resoluciones de trámite, y son actos de decisión, y dicta un auto que es el que resuelve un asunto accesorio. Normalmente estas resoluciones del auto es lo que nosotros se dictan normalmente en lo que nosotros vamos a conocer como los incidentes. De los incidentes vamos a estar hablando en su oportunidad. El incidente no es ni más ni menos que un proceso accesorio para resolver una controversia accesoria. Recuérdense que yo lo que decía era que el problema era declarar la nulidad de un testamento. Ese es el asunto principal. Pero dentro de todo el proceso, que se haga mal una notificación, que no se le cite a alguien, que no se notifique algo en particular, todas esas controversias también el juez las tiene que decidir. Y las decide a través de un auto mediante un incidente en la mayoría de los casos. Y la decisión más importante del juez es la sentencia.
Esto pues ustedes ya lo saben, la sentencia es el fallo definitivo del juez en primera instancia y el fallo con el cual los tribunales de segunda instancia confirman, revocan o anulan la sentencia de primera instancia. Normalmente en un proceso en primera instancia vamos a encontrar una serie de decretos, porque todos esos son los que dan trámite, vamos a encontrar o podríamos no encontrar ni un solo auto y lógicamente si el proceso termina en una forma normal, pues sí, una sentencia. Entonces la diferencia entre el decreto auto y la sentencia, los decretos resoluciones de mero trámite, autos decisiones de fondo que no es el asunto principal y la sentencia, la decisión de fondo del asunto principal. Esos son los actos de comunicación, perdón, los actos de decisión. Por otro lado, el órgano jurisdiccional tiene actos de comunicación. Estas decisiones, decretos, autos y sentencias, normalmente las tenemos que comunicar. Y ustedes saben que existe un acto procesal del órgano jurisdiccional que ustedes ya conocen, porque este concepto sí les debe ser familiar, y es lo que nosotros conocemos como las notificaciones. Pero quiero que quede muy claro, no es el único acto de comunicación. Las notificaciones como que es el género. Las notificaciones es el mecanismo para hacerle saber a las partes las decisiones del juez. Pero además de las notificaciones, vamos a encontrar 3 actos de comunicación. Por un lado, la citación, que es lógicamente una notificación, pero donde la resolución se está llamando a alguien a comparecer a cierta diligencia, eso vamos a llamarla citación. O sea, yo les notifico a ustedes cualquier cosa, pero si dentro de la resolución les estoy convocando a una audiencia, o les estoy dando un plazo para comparecer ante el juez, se va a denominar citación. Entonces, una es la notificación, la otra es la citación. Un tercer acto de comunicación va a ser el emplazamiento. El emplazamiento es el tiempo, la notificación de la comunicación o de la resolución donde el juez le da un plazo a la otra parte para que se manifieste en relación a la petición de la otra. Me explico, cuando usted presenta una demanda, en el caso que puse de ejemplo, de un divorcio, de una nulidad de un testamento, pues primero hay que escuchar a la otra parte y hay que darle un tiempo para que se oponga, para que se manifieste, para que conteste la demanda. Y entonces ese tiempo, ese acto donde se le notifica y se le da un tiempo, es lo que lo vamos a conocer nosotros como emplazamiento. Cuando en un incidente le vamos a dar el tiempo a la otra parte para que se manifieste de esa incidencia, eso va a ser un emplazamiento. Entonces, el tercer acto de comunicación es el emplazamiento. Recuerdo, notificación, citación y emplazamiento. Y el cuarto y último acto de comunicación es el que vamos a conocer como el requerimiento. ¿Cuál es el requerimiento? Eso lo vamos a ver más en los procesos de ejecución. Cuando hablemos de juicios de ejecución el otro semestre, van a ver ustedes que el juez le ordena a un empleado del tribunal ir a requerir de pago. Entonces, el notificador o el empleado del tribunal va a requerir cumplimiento de una obligación. Cuando llegue el notificador y requiere el pago de algo, la entrega de algo, eso se llama requerimiento. Entonces, los 4 actos de comunicación del órgano jurisdiccional son la notificación, la citación, el emplazamiento y el requerimiento. Y por último, en relación al órgano jurisdiccional, vamos a hablar de los actos de documentación, que esos actos de documentación no tienen una clasificación particular, sino aquí lo que yo pretendo es que ustedes sepan que el juez, pues lo que hace es documentar. Documenta actos de prueba, documenta actos de peticiones de las partes, porque todo eso tiene que ir formando un expediente. Y ese expediente que se forma son los actos de documentación del órgano jurisdiccional. Les mencionaba, si el juez desarrolla una declaración de parte y cita a alguien a prestar declaración de parte, ustedes van a aprender este semestre de que pues hay que presentar una plica, dentro de la plica va el pliego de preguntas, que el juez abre la plica, abre el pliego de preguntas, califica cada pregunta, juramenta a la parte que va a absolver las preguntas que le llamamos absolvente, y después del juramento le dirige las preguntas, y todo eso lo va integrando en un acta, y ese es un acto de documentación. Entonces, ya hablando un poco de los actos del juez, actos de comunicación, actos de decisión, actos de documentación, hablemos un poco también de los actos de las partes. Las partes dentro del proceso siempre van a ser 2 procesos contenciosos. El actor y el demandado,
o el ejecutante o el ejecutado. Y también desarrollan actos dentro del proceso. Vamos a tener actos de dispositivos de las partes, que es donde ellos presentan lo que efectivamente les interesa, sus hechos, sus pruebas, etcétera. Vamos a encontrar actos de prueba de las partes, donde formulan la proposición de los distintos medios de convicción, con los cuales, lógicamente, valga la redundancia, quieren convencer al juez. Y vamos a encontrar también actos de afirmación, porque yo ya les he mencionado a ustedes que el juez dentro del proceso las partes dentro del proceso lo que hacen es afirmar hechos. Ustedes nunca tienen que ir con hechos negativos dentro del proceso, sino con hechos afirmativos. Ustedes no pueden ir a decirle, señor juez, yo vengo a presentar una demanda, aunque yo no sé dónde vive el demandado, yo no sé si él es el responsable, yo no. Ustedes tienen que ir afirmando hechos. Ustedes tienen que ir diciendo, señor juez, el señor fulano de tal suscribió el contrato tal, y ustedes tienen que alegar la circunstancia con aspectos afirmativos. Dentro del proceso vamos nosotros con afirmaciones y nuestra obligación es demostrar esas afirmaciones. Entonces las partes desarrollan esos actos de prueba, actos de afirmación, actos de disposición que sirven para dar el transcurso del proceso. Y por último son los actos de terceros. En los actos de terceros, pues, ¿quiénes son terceros? Pues son aquellos que participan dentro del proceso, por supuesto, sin ser, en este caso, ni el juez, ni los sujetos procesales del proceso. Y entonces también los actos de terceros sirven para dilucidar el proceso judicial. Un acto de tercero, estos actos de terceros los podemos dividir en tres. Actos de prueba de terceros. Estos actos de prueba de terceros son los actos que desarrollan, por ejemplo, los expertos, los testigos. Los testigos llegan, manifiestan en su declaración los conocimientos del hecho. Los expertos, conforme a su experiencia o su expertise, le pueden dar al juez una idea de cómo pudo haber sucedido algo o la solución de una situación que es controversial. Y entonces estos son actos de prueba de terceros. Pero también encontramos actos de decisión de terceros. O sea, ¿cómo es eso que los terceros pueden decidir? Pues los terceros también tienen cierta actividad jurisdiccional y esto lo vamos a ver cuando hablemos del proceso arbitral. El proceso arbitral o el proceso de arbitraje, que es un proceso que se sale del ámbito del juez y lo conocen personas particulares, son actos de decisión por el cual los terceros, en su calidad de árbitros, pueden tomar decisión. Voy a explicar cuando hablemos del arbitraje que a los terceros les damos ciertas facultades de la jurisdicción, no la totalidad. Los expertos pueden decidir, los expertos pueden convocar a las partes, pero por ejemplo, no expertos, disculpe la palabra, el estar manejando y estar hablando me confunde algunos términos. El tercero puede decidir puede convocar, puede decidir. Lo que no puede hacer es decretar medidas coercitivas, no puede ejecutar, pero eso lo voy a explicar oportunamente. Entonces, mis estimados amigos, estos son actos de decisión de los terceros. Y vamos a encontrar por último los actos de colaboración. Por hecho, casi más que una colaboración es una obligación que tenemos todos de tener que cumplir con las órdenes del juez, pero muchos son actos de colaboración. Cuando el juez le pide un informe a un gerente del banco, cuando le pide un informe a un cajero pagador, esos son actos de colaboración de los terceros. Bueno, voy a tratar de resumir, el tema no es muy extenso. Si hay algunas inquietudes, pues lo podemos responder ahorita al momento que yo concluya. El tema es que lo voy a tratar de resumir. Como les digo, disculpen siempre estas limitaciones que hay, pero voy bajando la carretera interamericana y tengo que poner atención en lo que voy diciendo y en lo que voy conduciendo. Decirles a ustedes de que en resumen, dentro del proceso hay actos procesales que son realizados por los sujetos dentro del proceso. Actos del juez o del órgano jurisdiccional, actos de las partes y actos de terceros. Los del juez son los actos de decisión, los actos de comunicación, los actos de documentación. En el caso de las partes, los actos de prueba, los actos de afirmación, los actos de disposición. En el caso de los terceros, son los actos de colaboración, de decisión y de prueba. Esos aspectos los voy a explicar yo más adelante, pero era importante que sepan, porque ustedes que van a ser futuros abogados litigantes, su labor y su desarrollo dentro del proceso serán formular todos estos actos dentro del proceso. Que era importante, insisto, porque
pues es fundamental. Tal vez voy a concluir con esto. Todos estos actos deben de cumplir ciertos requisitos. Tiene que cumplir un requisito en cuanto a la forma, tiene que cumplir requisitos en cuanto al tiempo, tiene que cumplir requisitos en cuanto a la legitimidad. Por ejemplo, un juez que no es competente, aunque dicte resoluciones, no va a tener efectos. No son actos de decisión, un juez incompetente, por ejemplo. Un empleado de un tribunal que no es notificador, pues no tendría fe pública judicial para hacer del conocimiento de las partes un acto procesal a través de las notificaciones. Un sujeto procesal que no es parte dentro del proceso, no está legitimado, no podría presentar actos de prueba. Y un tercero, un experto, por ejemplo, que no ha sido designado dentro del proceso, igual. Entonces hay que tener cierta legitimidad para el acto. También hay que tener ciertos formalismos. El proceso civil se rige por mucho formalismo. Ustedes sabrán, y el código se los dice, por ejemplo, cuáles son los requisitos de una notificación, cómo desarrolla el juez una diligencia, cómo se presenta un primer escrito. Entonces, hay que cumplir con todos esos requisitos, porque si no cumplimos con esos requisitos, el acto procesal no tiene efectos procesales, valga la redundancia. Y por último, el tiempo. Ustedes se van a percatar que, por ejemplo, para iniciar una demanda, yo les dije que ustedes disponen, pero hay que tener muy presente que el tiempo todo lo borra y el tiempo todo lo olvida. De tal manera que hay dos figuras importantes como es la prescripción y la caducidad. Y si ustedes no plantean una demanda en el tiempo reclamando un derecho, puede ser que esté prescrito. O si ustedes no promueven una acción dentro del tiempo que la ley, puede ser que haya caducado. Y ya dentro del proceso, ustedes saben que hay un principio de preclusión. Ustedes tienen 3 días para plantear una apelación, un acto de impugnación que ustedes van a plantear. Sin embargo, si dejan pasar los 3 días de una apelación, lógicamente en el 4.º día ese acto ya no va a tener validez y se lo van a rechazar. Entonces, estimados amigos, también tienen que tener presente esto. Yo estaré solamente pueda llegar ya a mi residencia o mi oficina, estaré yo trasladándoles un resumen de esto que acabo de decir, con estas limitaciones, pero como tenemos muy poco tiempo en este semestre antes del primer examen parcial, sentí que era importantísimo a ustedes trasladarles esta clase, aunque sea con estas limitaciones que estoy teniendo. Creo que la segunda sección vamos a tener la posibilidad de hacer la presentación de otra manera, pero igual yo le voy a trasladar a ustedes la presentación siempre y cuando pueda llegar. Lógicamente todavía estoy aquí en un tráfico un poquito complicado, pero en todo caso, pues si hay alguna duda, alguna inquietud, le quiero dejarles a ustedes en la posibilidad de hacer preguntas. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud en este momento? Hoy, si alguien me quiere preguntar, me habla porque no tengo a la vista si están pidiendo la palabra o no, por favor. ¿No hay ninguna duda? Bastante claro, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias por hacer el esfuerzo ahí en el trabajo. Aquí estamos, es mi primera experiencia de esa manera, le cuento. Nunca me había sucedido tener que andar en carretera para dar una clase y hubiera querido emplearme un poquito más, pero creo que cualquier ampliación la podemos hacer en la próxima sesión del día martes. Si ustedes tienen alguna duda, yo estaré trasladándoles la información y voy a despedirme de ustedes para poder seguir manejando de una manera más tranquila. Así que yo les deseo una feliz tarde y nos vemos el día martes y